Vamos a leer la palabra del Señor que se encuentra en Primera de Tesalonicenses, capítulo 2. Gracias por su oración, por sus oraciones. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versos desde el 8 al 12. Tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos, porque os acordáis, hermanos, de todo nuestro trabajo y fatiga, de cómo trabajando de noche y de día para no ser gravosos a ninguno de vosotros os predicamos el Evangelio de Dios. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y os consolábamos a cada uno de vosotros, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios que os llamó a su reino y gloria. El mensaje que vamos a estar compartiendo hoy es titulado El trabajo en el amor. Y el pasaje que vemos hoy nos explica cómo el apóstol Pablo ayudaba a esta iglesia tesalónica con todo su trabajo y con todo su amor. Por estas primeras semanas de este mes hemos estado compartiendo el mensaje que nos ha sido entregado en este primer mes del año. Y hemos estado orando también para que el mensaje del Evangelio no solamente sea entregado solamente con palabras, sino también con nuestras vidas. Y podemos realmente ver una iglesia modelo en la iglesia de Tesalónica. El apóstol Pablo les entregó el Evangelio a estas personas y ellos fueron capaces de establecer una iglesia ahí. Y cuando el Evangelio les fue entregado a ellos, no solamente fue entregado con palabras, fue entregado más bien por la fe. Y también con todo el trabajo hecho en el amor, todo esto de una manera muy persistente. Y con la obra del Espíritu Santo, todo esto fue entregado a ellos. Desde el primer momento que el Evangelio le fue entregado a esta iglesia, ellos tuvieron gran certeza. Desde el primer momento pudieron percatarse de que este Evangelio es muy grande y tiene gran poder. Y esta es la manera en que ellos recibieron el Evangelio. Y cuando ellos recibieron el Evangelio de esta manera, el Evangelio como que explotó dentro de ellos. Significa que ellos eran capaces de vivir por la fe. Y también ellos eran capaces de dar fruto. Es el fruto de esta obra hecha por todo este trabajo con el amor. Y esto debe tomar lugar en nuestras vidas también. Nosotros, antes de entrar en este trabajo y en este trabajo con el amor, debemos de experimentar algo primero. Antes de hacer esta obra, este trabajo con nuestro amor, debemos de experimentar antes el amor de Dios en nosotros. ¿Verdaderamente Dios nos ama? ¿Verdaderamente Dios es un Dios de amor? ¿Verdaderamente Dios me ama a mí? Sí, yo entiendo que Él ama al mundo y ama a la humanidad, pero verdaderamente yo tengo certeza de que Dios me ama a mí. ¿Ama a alguien como yo? Incluso muchas personas que van a la iglesia por muchos años pueden sentirse así, preguntarse esto. Porque ellos cuando piensan en sus vidas y reflexionan acerca de sus vidas ven que no son dignas del amor de Dios. Yo no soy digno de este grande amor de Dios. Y ellos tampoco realmente no sienten este amor. Hay muchos casos como estos. Y tenemos que arreglar esto primero. Hay muchos personajes bíblicos y cada uno de ellos parece haber sido digno del amor de Dios. Pero cuando yo me miro a mí mismo, yo no estoy tan seguro si yo soy tan digno de merecer ese gran amor de Dios. Y sí, yo puedo saber y sé que Dios dice que Dios amó el mundo. ¿Realmente yo estoy clasificando para estar dentro de ese amor? Si usted tiene ese pensamiento, vamos a ver la palabra hoy. Porque cuando se trata de clasificación, nadie clasifica para el amor de Dios. Entonces, vamos a hablar acerca de esto. El apóstol Pablo, que influenció luego de la venida del Señor Jesús, vemos que el apóstol Pablo, exceptuando los evangelios, él fue capaz de escribir la gran mayoría de todas las cartas, a tal punto que muchas personas discuten y
hablan acerca de que Pablo fue el que inició la cristiandad y que la cristiandad no fue establecida por Jesús. Llegan a debatir esto. Vemos cómo el apóstol Pablo influenció a la cristiandad tanto porque él fue quien explicó acerca de Jesús muchos temas. Acerca de lo que hizo Jesús, muy bien lo explicó. Pablo lo explicó muy bien, por eso es que muchas personas incluso debaten acerca de que el cristianismo lo hizo Pablo y no por Jesús. Pero ustedes sabían que este apóstol Pablo era un asesino. Si vemos Hechos capítulo 7, vemos el momento donde están apedreando a Esteban. Y realmente no era acerca de si le tiraban piedras, era que estaba siendo asesinado. Y vemos que el apóstol Pablo, en ese momento Saulo, estaba abogando por su sentencia de muerte. Si vemos el capítulo de Hechos 8, versículo 3, y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa arrastraba a los hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Muchas de las personas eran perseguidos, otras eran atrapados y eran puestos en prisión y por supuesto eran torturados. Y muchos de ellos incluso eran asesinados. Y este pasaje nos muestra de cómo Saulo trataba de destruir a la iglesia. Y realmente nosotros no sabemos cuánta gente fueron asesinadas por manos de Saulo o cuánta gente murieron. Una cosa sí tengo por seguro, que mucha gente con esta firme fe en Cristo fueron asesinadas por causa de Pablo. Y vemos que en este tiempo era Pablo el más prominente perseguidor y asesino de toda la iglesia primitiva. Él realmente no era digno del amor de Dios y verdaderamente debía de recibir la ira de Dios. Sin embargo, Dios amó a Pablo. Si lo pensamos un poquito más profundamente, con un estándar moral, Pablo estaba en una posición mucho más abajo que nosotros. Pero aún así, Dios lo amaba. Vamos a ver otro libro del Nuevo Testamento. Vamos a ver el libro de Filemón. Y podemos encontrar el libro de Filemón después de Timoteo, después de Tito, está Filemón, antes de Hebreos. Y vemos aquí que el apóstol Pablo está escribiendo una carta a este hombre llamado Filemón. ¿Y por qué le estaba escribiendo esta carta? Pablo estaba escribiendo esta carta por causa de un hombre. Y su nombre es Onésimo. Porque originalmente Onésimo era el esclavo, el siervo de Filemón. Podemos asumir o suponer que este siervo, este esclavo Onésimo, dañó en gran manera a su amo Filemón y entonces él huyó. Pero después de esto sucede que él es capturado y es puesto en prisión, Onésimo. Y sucede que el apóstol Pablo es puesto en la misma prisión. Y allí en prisión Pablo le comparte el Evangelio y este siervo, este esclavo Onésimo, es capaz de creer el Evangelio. Él verdaderamente recibió gracia con este mensaje que Dios le amaba. Y su vida se transformó completamente. Y mirando la vida de Onésimo que había sido transformada completamente, el apóstol Pablo es movido. Y entonces él escribe esta carta a su dueño, Filemón. Veamos Filemón capítulo 1, verso 10. Verso 10 dice: Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte. Tú pues recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo, para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Y el versículo 18. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Entonces, este Onésimo había cambiado muchísimo. Y piénsenlo, mientras él era esclavo, él fue capaz de dañar a su amo
y él en este estado también entonces huyó. Piensen cómo él estaba, en qué clase de estado él estaba metido. Y luego cayó preso. Estaba en una situación tremenda, muy seria. Y en medio de toda esta situación, Dios usa a Pablo para compartir el Evangelio a Onésimo. Y Onésimo sinceramente recibe el amor de Dios. Entonces, ¿es realmente posible que tú tengas esta pregunta? ¿Yo soy digno del amor de Dios? Si vemos en toda la palabra, en toda la escritura, muchas personas estuvieron en peores situaciones que nosotros y fueron peores personas que nosotros. Y estaban sumergidos en un estado mucho más de maldad que nosotros. Y ellos fueron capaces de recibir el amor de Dios. Ellos recibieron. Dios derramó su amor sobre sus vidas. Vamos a ir hacia Juan capítulo 4 y veamos a esta mujer. Juan 4, versículo desde el 16 al 18. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Entonces necesitamos entenderlo. Esto pasó hace 2000 años. Y había un trasfondo en el judaísmo. En esa época todos eran muy conservadores. Y en medio de este tipo de cultura, esta mujer había tenido 5 esposos. Y ahora ella está viviendo con un 6º hombre. Significa que ella estaba viviendo un estilo de vida que no era aceptado ni entendido por el estándar de la sociedad. Y yo vi la película donde ellos pudieron poner esta escenografía de este momento. Y cuando esta mujer pasaba, incluso los niños la señalaban. En la película muchos hombres visitaban su casa secretamente. Si la miramos con un estándar moral, podemos ver que ella estaba viviendo una clase de vida solitaria. Pero aún así Dios la ama. Vemos a los apóstoles, muchos de ellos eran pescadores y muchos de ellos eran celotes. Y estos celotes pensaban algo como que está bien, por el Evangelio nosotros vamos entonces a matar a estos romanos. Y en realidad ellos también participaban en estos asesinatos de soldados romanos. Y vemos estas personas que perseguían a otros, que mataban a otros, estas personas que dañaban a su dueño y que eran puestos luego en cárcel. Y vemos estas personas que también cayeron en una terrible inmoralidad sexual y que su familia estaba totalmente destrozada. Vemos a otros que su carrera era para nada remarcable. Primera de Corintios, veamos un pasaje muy interesante. Primera de Corintios capítulo 1, verso 26. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Entonces Pablo está hablando con toda esta iglesia de Corinto. Y está diciendo, mírense ustedes mismos. ¿Hay alguno que realmente es rico? ¿Hay alguno de ustedes que realmente es bien educado? ¿Hay alguno de ustedes que venga de un buen trasfondo? Y viviendo en esta tierra, ninguno ha sido de noble nacimiento. Dice la palabra, el versículo 27, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Y de acuerdo a la expresión y a la explicación de la Biblia, de acuerdo a lo que dice la palabra, nosotros somos lo necio del mundo, y nosotros somos lo débil del mundo, lo vil del mundo y lo menospreciado, y aún así Dios nos usa, aún así Dios nos ha elegido. ¿Por qué Dios hace eso? Para que nadie diga, yo fui capaz de recibir salvación por lo que he hecho. Para que nadie pueda decir que Dios lo ha escogido, realmente nosotros le debemos entonces la salvación. Nosotros fuimos muy pecadores y realmente fuimos muy enemigos de Dios. Ahí es cuando Dios se acercó para salvarnos. La Biblia muy claramente nos dice
que Dios nos ama. Veamos Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros. Y aun cuando somos muy pecadores, cuando nosotros estábamos en el pecado y haciendo todo este pecado, Dios estaba haciendo otra cosa. ¿Qué hizo Dios? Dios demostró su amor por todos nosotros. Y nosotros estábamos tanto en nuestros pecados. Pero ¿qué fue lo que hizo Dios? Dios envió a su único Hijo y dejó que muriera por nosotros. ¿Por qué tenía que hacer eso? Para mostrar, yo aún te amo, aún así te amo. Te amo hasta el punto que maté a mi único hijo, así de grande es mi amor por ti. Si vemos el verso 10, porque si siendo enemigos, y ahí es cuando Él dejó que su hijo muriese. En la Biblia está escrito que Dios nos ama. Y este es el carácter de Dios, de un Dios tan amoroso. La Biblia continúa diciéndonos que Dios nos ama. No hay razón alguna para negar de ese amor. Por favor, no nieguen la palabra de Dios con sus propias emociones y sentimientos. No piensen de acuerdo a su propia experiencia o sus propios estándares. Porque la Biblia nos proclama que Dios nos ama tanto así. Y la Biblia proclama que Dios nos ama. Y nosotros somos los que hemos sido amados por Dios. Nosotros necesitamos reconocer esto. Fuera del amor de Dios, fuera de su amor, realmente es que están tus propios pensamientos o las maquinaciones de Satanás. Porque la Biblia continúa diciéndote que Dios te ama tanto que fue capaz de morir por ti. Veamos el libro de Juan, capítulo 17, algunos versos acerca de cómo Dios nos habla acerca del amor. Juan capítulo 17, versículo 26. Y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor que me has dado esté en ellos, y yo en ellos. Todas aquellas personas que han recibido la salvación no están al tanto, no están percibiendo todas las bendiciones que realmente han recibido. Dice la palabra, voy a revelar continuamente tu nombre a ellos. ¿Por qué? Porque estos cristianos han recibido tremendas bendiciones, pero no se percatan de ellas. Jesús está diciendo, el amor que me ha dado a mi Padre, ese amor realmente está en ellos ya. Y yo quiero estar en ellos también. Esto es lo que la palabra nos está diciendo. ¿Cuánto es que Dios nos ama? Él nos ama al cuadrado de lo que amó al Hijo. Y Dios no quiere perder a su pueblo. Por eso es que Jesús está dentro de su pueblo. Tiene que estar dentro de ellos. Por favor, no piensen de acuerdo a sus propios pensamientos y puedan verlo, percibirlo a través de la palabra de Dios. Tus emociones, tus experiencias no deben de ser el estándar, solamente la palabra de Dios. Solamente la palabra de Dios tiene que ser el estándar para tu vida. Dios nos los está hablando a través de su palabra. Veamos Juan capítulo 15, versículo 9. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. De la misma manera que el Padre me ama, con todo ese poder y en ese gran nivel, yo los amo a ustedes. Y cada vez que Satanás susurra en tus oídos que tú eres una excepción a este amor, tú tienes que ser capaz de sobreponer, de vencer a este pensamiento. Y si tú tienes los pensamientos de, bueno, Dios tiene tantas personas para ocuparse, Dios estará tan ocupado con tantas personas, estará tan ocupado entonces para ocuparse también de mí, pero no debes de pensar así. Entonces el Señor Dios debe amar a todos estos pastores y grandes ministros de Dios, pero yo en realidad yo no he hecho nada por Dios, entonces Dios debe amarme igual a mí. Dios no tiene razón para amarme. Cada vez que Satanás trata de susurrar y de engañarte con este tipo de pensamientos, tienes que ser capaz de recordar la palabra de Dios y vencer este tipo de pensamientos. Veamos otro pasaje de la Biblia que nos explica de una manera muy exclusiva cómo Dios nos ama.
y se encuentra en Primera de Juan, capítulo 4, verso 10. Dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Entonces, yo no sé si realmente Dios me ama, porque no puedo sentir su amor. ¿Realmente Dios me ama? Cuando tenemos este tipo de preguntas, tenemos en este pasaje la respuesta. La prueba final y más importante del amor de Dios es Jesús. También su vida, también su crucifixión. Y a través de su vida el amor de Dios fue demostrado de una manera única. Porque Dios nos ha revelado cuánto nos ama a través de la vida de su Hijo. A través del ministerio de su Hijo, a través de la muerte de su Hijo. Por eso es que Primera de Juan capítulo 4 verso 10 dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y que Él envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Este es el amor. Entonces, si Dios nos ha amado así, debemos amarnos también nosotros unos a otros. Y si vemos el versículo 16, Primera de Juan capítulo 4, verso 16, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Esto es lo que necesitamos nosotros. Nosotros lo que necesitamos es esto, es conocer y creer cuán grande es el amor de Dios para con nosotros, cuánto Dios nos ama. Tenemos que conocer este hecho y al creerlo verdaderamente seremos capaces de recibirlo. Y permaneceremos en ese amor. Estaremos en ese amor. Y dice el versículo 16, la última parte, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. La Biblia es el registro de cuánto Dios nos ha amado. Esto es un hecho. Y Satanás conoce esto muy bien. El significado del nombre Satanás es engañador. Él trata de engañarnos. Tú eres una excepción. Tú no eres digno del amor de Dios. Tú no. Sí, quizás otra gente, pero tú no. Ese es el engaño de Satanás. Este enorme y grande amor de Dios es derramado en ti como un diluvio. Es derramado como una fuerte lluvia, pero tú no lo estás recibiendo por causa del engaño de Satanás. En la Biblia, en la palabra, no hay una escritura que diga que tú eres una excepción. En la palabra de Dios no hay ningún texto que diga que tú no estás incluido en este amor. Más bien, la Biblia continúa confesando que Dios nos ama tanto así a cada uno de nosotros. Entonces, ¿verdaderamente Dios me ama? ¿Realmente Él me ama? Por supuesto. Esta es la fe que deberíamos de tener. La fe no es simplemente creer en su existencia. La fe es también creer en su amor hasta el punto que Él murió por nosotros. Y el amor de Dios claramente ha sido demostrado y revelado a través de Jesús, quien es el Cristo. Cuando nosotros recibimos a Jesús como el Cristo, ¿qué estamos realmente recibiendo? Nosotros estamos recibiendo el gran y único amor de Dios que fue capaz de enviar a su único Hijo por nosotros. El apóstol Pablo antes era un asesino, pero cuando él recibió el amor de Dios, entonces él cambió. Y este pecador que cayó preso, él fue capaz de percatarse de este gran amor de Dios, entonces su vida cambió. Y estos celotes que había entre los discípulos que también realmente querían tomar venganza y querían matar a otros, fueron capaces de recibir el amor de Dios. Y sus vidas cambiaron y se convirtieron en apóstoles. No te preguntes o cuestiones acerca del amor de Dios por tus propias emociones o experiencias. Más bien, recibe la palabra de Dios. Dios me amó hasta el punto en que Él mismo murió. Y yo soy amado por Dios. Yo soy aquel que conoce el amor de Dios y cree en el amor de Dios. Cuando verdaderamente recibimos el amor de Dios y cuando verdaderamente nos percatamos de cuán grande su amor es,
entonces seremos capaces de realmente tomar la posición para hacer esta obra de trabajo en el amor, con nuestro amor. Veamos 1 de Juan capítulo 3. Primera carta de Juan capítulo 3 verso 16. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Entonces es verdad que el Cristo entregó su vida por nosotros. Y nosotros conocemos que Dios es amor. Él nos amó hasta el punto en que entregó su vida por nosotros. Entonces es natural también que nosotros demos nuestra vida por nuestros hermanos y hermanas. Entonces el amar a nuestros hermanos y hermanas es un requisito natural que Dios nos pedirá, porque somos aquellos que hemos recibido la salvación. Y si vemos el verso 23, y este es un mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo, y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Cuando este tipo de amor no existía en nosotros, antes no podíamos amarnos unos a otros. Realmente no se podía por nosotros mismos. Pero en el momento preciso que este evangelio llega a nosotros, y en el momento en que recibimos este amor de Dios, somos capaces de verdaderamente amarnos unos a otros. Este es nuestro carácter original. Y no estoy seguro si pudiera explicarlo hablando acerca de la película. No estoy seguro si pudiera interpretarlo. Saben que este tipo de videos te ponen como muy emocionado. Cuando vemos en el video que este personaje principal del que se habla está lleno de este deseo de venganza, pero también vemos que este deseo de venganza es tomado fuera, es quitado, entonces nos emocionamos. Es como cuando alguien viene y te da una galleta, te da una galletada en la mejilla de izquierda y tú incluso quieres hasta pagarle de una manera más grande, quieres golpearlo más fuertemente. Sin embargo, la Biblia dice lo opuesto. La Biblia dice que tienes que dar tu mejilla derecha también de la misma manera. Lo que significa que no debemos de tener este deseo de venganza dentro de nosotros. Algo más grande que nuestro carácter y nuestro deseo debe tomar control de nosotros. Y si realmente esto no sucede, no podemos realmente hacerlo así. Algo más grande que nosotros, que nuestro propio carácter, debe tomar control de nosotros, de nuestro estándar. Eso es lo que tiene que suceder. Y eso grande que tiene que tomarnos por completo el control, eso es el amor de Dios. Cuando verdaderamente venimos a percatarnos poco a poco de cuán grande el amor de Dios es, cuánto Dios me ha amado a mí, y cuánto aprecio, cuánto interés, cuánto cuidado Dios me ha derramado como un precioso Hijo de Dios, entonces yo seré capaz de comenzar a experimentar algunos cambios. Muchas personas que viven dentro de una vida con su corazón corrupto, corrompido, en muchas ocasiones ellos no tienen un alto valor acerca de ellos mismos. Y entonces viven de esa manera porque no conocen cuán amados ellos son, cuán preciosos ellos son. Pero en el momento preciso que ellos se percatan de qué es el amor de Dios y cuán grande el amor de Dios es, sus vidas comienzan a cambiar. Es un mensaje muy esperanzador. Porque si vivimos nuestras vidas según nuestros propios estándares, entonces sabemos las consecuencias. Pero es una esperanza muy grande que el amor de Dios va a continuar fluyendo en mí. Y este amor de Dios tan grande nos va a cambiar. Y el amor de Dios nos va a cambiar en tal manera que nosotros vamos a hacer cosas que ni siquiera imaginamos hacer antes. Si vemos Gálatas capítulo 13, Gálatas capítulo 5, versículo 13, es lo que dice. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Desde el punto en que entendemos que hemos recibido un tan grande amor, por esta razón es que usas entonces esta libertad para servir a otros, así como Cristo lo hizo. En realidad este es el gozo. El verdadero gozo va a surgir de una persona que tenga este estilo de vida. Entonces el Evangelio fue entregado a nosotros. La cruz de Jesús el Cristo fue entregada a nosotros. Y su resurrección fue entregada a nosotros.
Y el Evangelio que Jesús es el Cristo ha sido entregado a nosotros, lo que significa que detrás de este mensaje de que Jesús sigue siendo el Cristo, hay un grande amor de Dios. Y este mensaje también es entregado a nosotros. Entonces, yo no clasifico de ese amor. Yo realmente no he hecho nada para merecer ese amor. Yo no soy digno del amor de Dios. Pero este grandioso e imparable amor de Dios viene por mí. Aunque no tuviera razón para vivir, pero ahora tengo un propósito por el cual vivir. Antes yo solía odiar a todo el mundo alrededor de mí, pero ahora yo tengo unos ojos nuevos por el amor de Dios. E incluso tengo este corazón para servirles a ellos. Entonces nosotros tuvimos el seminario con estos misioneros coreanos recientemente. Tuvimos el ministerio con estos misioneros coreanos recientemente. Y realmente estos misioneros están viviendo este tipo de vida. Y uno de ellos me hizo esta confesión ayer. Estoy tan agradecido porque Dios ha salvado a alguien como yo. Y por causa de este grande amor yo he sido capaz de viajar a este país y servir a otros. Servirlos con ese amor. Y yo nunca valoraba mi vida como preciosa. A esa magnitud he venido con este corazón a servir. Yo no consideraba que mi vida valía nada. Y ahora estoy sirviendo en el ministerio de esta manera. Y también confesó que el mensaje del Evangelio que recibió en esta ocasión vino a ser muy fortalecedor para sí. No está viviendo esta vida así porque tenía un buen carácter anteriormente. Está viviendo esta vida así porque el amor de Dios ha cubierto a esta persona completamente. Ha cubierto todos sus pensamientos, su estándar. Por eso es que estas personas que experimentan el amor de Dios de esta manera, entonces son capaces de obrar con este trabajo que es causado por este amor que han recibido. Y este debe ser nuestro presente y nuestro futuro. Por eso veamos a los tesalonicenses. Esta era la vida del apóstol Pablo y también era la vida de las personas en Tesalónica. Y este debe ser el estilo de vida que nosotros debemos de llevar también. Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 8. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas. El apóstol Pablo no conoció a estas personas por un periodo largo de tiempo. Él les compartió el Evangelio y luego se fue. Pero vemos que él está diciendo algo aquí. Dice que él era capaz de entregar su propia vida. Y a nosotros nos resulta muy difícil dar la vida por personas que conocemos bien, por años y años. Sin embargo, ¿cuánto tiempo pasó el apóstol Pablo con estas personas que él pudo decir, los amo con esta magnitud, los amo de esta manera, a una magnitud tal que soy capaz de dar mi vida por ustedes? Solamente es posible porque el apóstol Pablo estaba bajo el completo control del amor de Dios. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. El versículo 11, así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. Y para entender este trabajo así en el amor, esta obra del trabajo en amor, tenemos que imaginar una madre cuidando a su propio hijo. Y vemos que esta madre es hospitalizada. Y sus hijos están en su vientre, moviéndose de un lado al otro. Los niños están moviéndose dentro de la barriga. Pero lo que es más difícil aún es cuando llega el momento de dar a luz. Y cuando nacen ella no puede quitar los ojos de su bebé ni un momento. Y toda la vida está sentada alrededor de estos bebés. Todas sus cosas, todas sus comidas, todos sus descansos, todo está sentado en el horario en función de estos bebés. Alguna otra persona no puede hacerlo, incluso aunque le paguen. No puedes hacerlo a menos que ames a ese hijo. Las madres van a sufrir ese tipo de trabajo y van a hacer todo este trabajo porque ellos aman tanto a ese hijo y a sus ojos este hijo es tan precioso. Y como tú amas a este hijo tanto, entonces tiene una sola opción que surgir este trabajo y este esfuerzo con este amor. Cuando el amor de Dios continúa derramándose sobre nosotros y entonces vemos nosotros a otras personas, entonces nosotros vemos a las demás almas con este amor de Dios.
Y el amor de Dios comienza a salir de una manera gradual y de una manera natural de adentro de nosotros. Si vemos 1 Tesalonicenses, capítulo 4, verso 9. En muchas ocasiones habían pasado muchas pruebas, y el apóstol Pablo amaba a esta iglesia de Tesalónica mucho. Y el apóstol Pablo había ayudado a esta iglesia mucho, y después de un tiempo esto era lo que sucedía entre ellos. 1 Tesalonicenses capítulo 4 verso 9, pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios, que os améis unos a otros. Ya no tengo más nada que decirles, están bien, son libres de ir, porque realmente lo están haciendo tan bien, no tengo nada que enseñarles. Y cuando el apóstol Pablo iba hacia otra congregación, hacia otra iglesia, él alababa mucho a esta congregación de los tesalonicenses. Esto podemos verlo en 2 de Corintios capítulo 8, verso 1. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. La iglesia de los filipenses y de los tesalonicenses estaban en esta región de Macedonia. Así como encontramos en la región de Asia, donde hay varias iglesias, en la región de Macedonia estaban estas iglesias. Entonces Pablo estaba explicándole a la iglesia de Corinto cómo eran estas iglesias de Macedonia. Y veamos el verso 2, 2 de Corintios, capítulo 8, verso 2, dice que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. En medio de situaciones severas, en medio de situaciones de pobreza fuertes, tienen un gozo rebosante, un gozo que los llena. Y eran capaces de compartir desde su profunda pobreza con estas riquezas de su generosidad. El verso 3 dice, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. A pesar de que ellos estaban viviendo en una extrema pobreza, pero ellos sabían que el apóstol Pablo estaba ayudando y estaba trabajando con otra iglesia, y entonces ellos reunían todo, dice, aún más allá de sus fuerzas para ayudar al apóstol Pablo y serle de ayuda. Cuando miramos el verso 2 no tiene sentido cómo ellos vivían en prueba de tribulación, en profunda pobreza, no tiene sentido. Pero aún así tenían un gozo que los llenaba, un gozo que rebosaba en sus corazones. Y eran capaces de ayudar económicamente con las riquezas de su generosidad. Este es el amor a los hermanos. Porque Dios me ha amado y yo he recibido, y aun aunque yo tengo todas estas situaciones y veo a mi hermano, entonces puedo dar y puedo amar. Aunque yo vivo una situación de pobreza extrema, pero miro a mi hermano y está peor que yo. Y necesito ayudarlo. Por eso es que ellos eran capaces de ayudarle aún más allá de sus fuerzas. Y estoy muy agradecido porque la iglesia llena del Evangelio ha podido desempeñar este rol. Y con muchas lágrimas ha podido servir a muchos países. Y quizás algunos de ustedes, por ayudar a muchas personas, ahora están en problemas porque tienen que pagar sus deudas. Y yo tengo este amigo que siempre lo recuerdo en mi corazón. En una ocasión no tenía las suficientes finanzas para la iglesia y él me ayudó. Y luego yo descubrí que él estaba pidiendo dinero del banco prestado para ayudarme. Y el tiempo pasó. Y hasta donde yo sé, él aún continuó pagando esa deuda. Estoy muy agradecido por él. Hemos verdaderamente mostrado nuestra fe con muchas lágrimas. Y yo creo que Dios va a mostrar estos frutos y esto será agradable delante de Dios. Y los miembros de nuestra iglesia también han tenido un trabajo así como este. Esta iglesia verdaderamente ha sido muy devota. Y realmente la iglesia se está convirtiendo en una iglesia que puede ser capaz de ayudar a otras iglesias, a otras personas. Esto es algo muy grandioso que pase, que podamos tener este trabajo en el amor, con el amor. Si podemos ir más allá de nuestra habilidad, de nuestro estándar, de nuestro sentido común, más allá de todo nuestro sentido común, y podemos ser guiados por el amor derramado de Dios en nuestras vidas,
y así verdaderamente entonces compartir el Evangelio a otros. Esto es algo muy grandioso que ocurra. La iglesia de Tesalónica, era capaz de dar esta clase de fruto. Hay muchas historias que quisiera compartir, pero déjenme hablarles de una persona. Si vemos el libro de Filipenses, vamos a ver una persona. Filipenses capítulo 2, versículo 25 al 27. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y gravemente se angustió. Pues en verdad estuvo enfermo a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. El apóstol Pablo está escribiendo esta carta a los filipenses. Entonces vemos un miembro de esta iglesia de los filipenses, es Epafrodito, y él fue enviado al apóstol Pablo para que le sirviese. Él debería de tener su propia vida, sus propias cosas que hacer, pero él las hizo a un lado para venir a donde estaba Pablo y servirle. Pero él estuvo enfermo a punto de morir. Pero vemos que él estaba angustiado, estaba gravemente enfermo, pero él estaba angustiado, ¿por qué? Porque él ahora sabía que la iglesia de Filipenses estaba preocupándose por él, porque él estaba enfermo, pero él estaba preocupado por eso. Esto no lo podemos entender con el sentido común. Él estaba muriendo, pero en realidad estaba preocupado por aquellas personas que se estaban preocupando por causa de su enfermedad. Alrededor del apóstol Pablo había muchas personas así como este. Y esto es únicamente posible porque han recibido el amor de Dios y necesitan vivir constantemente con este trabajo que viene como fruto del amor, y lo pueden hacer. Y Jesús tampoco se olvidó de este tipo de trabajo. Vamos a ver Hebreos capítulo 6, verso 10. Este es el último pasaje. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Nuestro Dios jamás se olvida. Cuando nosotros devocionamos unos para con nosotros, para cuando también nos ayudamos unos para con nosotros, el Señor no se olvida de eso. Déjenme resumir el mensaje. La iglesia de Tesalónica era capaz de vivir con este trabajo hecho por el fruto del amor. Esta clase de frutos van a aparecer porque el Evangelio ha sido entregado a ellos muy precisa y claramente. Y estos frutos van a nacer entre nosotros también. Porque al inicio esta iglesia de Tesalónica no tenía este fruto no había nacido en ellos precisamente. Y si hablamos de cualificación, tampoco ellos cualificaban para este amor de Dios. Pero como ellos son capaces de recibir a Jesús como el Cristo, quien revela el amor de Dios, entonces ellos son capaces de percibir y percatarse lo que es el amor de Dios. En 24 horas ellos pudieron percatarse de que Dios ama a alguien como ellos. Dios ama a alguien como yo. A pesar de mi carácter, Dios me ama y Dios no se va a rendir conmigo. Por eso es que continuamente se experimenta esta transformación desde dentro hacia afuera. Por eso es que ellos eran capaces de amar otras almas con el amor de Dios que ellos habían recibido. Lo primero de todo, tenemos que recordar siempre que Dios nos ama. Tenemos que percatarnos y recibir esta gracia de que verdaderamente Él nos ama. Y espero que verdaderamente ustedes se abran hacia ese amor. Dejen todo de sus propios pensamientos y de sus propios estándares. Ustedes tienen que creer basado en esta palabra de Dios. Yo he recibido este gran amor de Dios. Si yo verdaderamente he recibido este amor de Dios, entonces voy a ser capaz de amarme a los demás. Y esto es verdaderamente lo que el Señor está buscando. Los bendigo verdaderamente en el nombre del Señor para que sean capaces de vivir recibiendo este amor y en sus vidas tengan este amor. Y estoy muy confiado de que muchos frutos de amor van a aparecer en sus vidas. Dios Padre, te agradecemos. Gracias por este tiempo que nos has permitido el mirar y el escuchar la palabra de Dios que va más allá de nuestro entendimiento y va más allá de nuestra habilidad. Estamos muy agradecidos porque nos has permitido conocer cuán grande tu amor es y porque nos has permitido ver cuánto nos amas.
Al recibir este gran amor, por favor, permítenos vivir como estas personas que han recibido de este inmenso amor. Y ayúdanos a compartir de este gran amor desde que hemos recibido, desde todo lo que hemos recibido de este amor. Y verdaderamente creemos que vas a hacer que nuestras vidas cambien. Te agradecemos. En el nombre de Jesús el Cristo oramos. Amén